Hay dos tipos de crisis bien claras, ¿no? Que son las crisis circunstanciales y las del desarrollo. Las crisis circunstanciales son aquellas que son repentinas, pueden afectar a pocas personas o pueden afectar a grandes comunidades. Y su característica principal es que no tienen previsión, no son previstas. Por ejemplo, una crisis circunstancial es un terremoto, ¿no? Un terremoto puede ser visto como una crisis circunstancial que afecta a un montón de comunidades. Pero un accidente, por ejemplo, automovilístico, donde muere algún familiar, eso es considerado para usted, o se puede ver como una crisis circunstancial que solo afecta a un pequeño grupo de personas. Entonces, esas son las características de esta. Por otro lado, tenemos que las crisis del desarrollo son crisis por las cuales nosotros todos pasamos, que son momentos coyunturales en la vida, y estas coyunturas son notorias, ya que se da uno cuenta de que está pasando de un momento de la vida a otro. Por ejemplo, ustedes mismos, si lo queremos plantear de esa manera, están en una crisis del desarrollo. ¿Qué crisis del desarrollo están? En la de los veintitantos. Yo siempre digo que ustedes están en las crisis del desarrollo más difícil porque están por enfrentar cosas como en qué van a trabajar, de qué van a vivir, con quién van a vivir, en qué lugar del mundo van a vivir. Y eso es muy particular de la etapa en la que usted está viviendo. Entonces, por ejemplo, eso es considerado una crisis del desarrollo. Obviamente, nosotros pasamos por un montón. Está la del primer año, que tiene que ver con generar un poco más de independencia, la del 1 año a los 3 años, que tiene que ver con generar la mente, está con la de los 3 años a los 5 años, a los 6 años, cuando usted entra al kinder o a la primaria, y de los 6 a los 12 es otra, la adolescencia y en la que ustedes están entrando, ¿no? Que es la adultez madura. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, antes no se consideraba, pero hay una nueva crisis que es la crisis de los 30, y esa es una de las crisis que yo, por ejemplo, acabo de pasar, que es un momento crítico dentro de mi vida donde yo empiezo a revisar qué es lo que voy a hacer o qué van a ser las cosas más, cuáles van a ser las cosas más productivas o proyectos más importantes o emblemáticos durante mi vida. Y estoy por entrar o estoy entrando a la etapa de la vida más productiva, ¿no? Eso es lo que considero yo en este momento. ¿Qué pasó? Ahí quedó así, fuera por un rato. Muy bien. La GoPro. La GoPro. ¿Está puesta? Sí, pero lo parece, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Sí vamos bien? Sí. Okay. Como ya les decía, entonces estos momentos coyunturales son a veces muy notorios. Por ejemplo, en la adolescencia es muy notorio. Cuando usted entra a la adolescencia, ¿por qué? Porque le salen pelos, por ejemplo, por todas partes y le salen bolas por todas partes y eso hace todo muy notorio. Entonces, ¿qué significa? Ahí la coyuntura es muy notoria. Los chicos suelen decir que fue repentino, pero no es verdad. La mente constantemente está haciendo la ilusión de que las cosas no cambian, con la finalidad de que usted se pueda adaptar. Pero la verdad es que se dio poco a poco el cambio. Lo que sí es que la diferencia entre un niño de 12 años y un chamaco de 16 es mucha. Entonces ahí es muy notorio. De los 20 a los 30 es un poquito más paulatina la diferencia. Y eso también contrae algunos problemas, ¿no? Y va a haber algunas otras crisis del desarrollo, como la de la vejez, que es muy interesante y llega a contraer bastantes problemas, pues mientras vamos avanzando en edad nos vamos dando cuenta que nos acercamos más a la muerte, ¿no? ¿Qué es la siguiente pregunta? ¿Me la pueden decir, por favor? ¿Qué sería una intervención en crisis? Una intervención en crisis es precisamente una intervención para aquellas personas que regularmente o de manera natural no han podido sobrellevar una crisis circunstancial o una crisis del desarrollo. Lamentablemente no todos vamos a poder resolver nuestras crisis de manera independiente, o sea, sin ayuda de los demás. La mayor parte del tiempo sí pasa, pero en algunos casos nos vemos rebasados por las situaciones. Entonces, las intervenciones en crisis están diseñadas para esto, para aquellos que no pueden, no tienen las herramientas suficientes para pasar por una crisis del desarrollo, una crisis circunstancial. Puede durar, en el caso de las crisis circunstanciales, de minutos a horas, y consiste también en una serie de pasos que se llaman los primeros auxilios psicológicos, en los cuales nosotros nos apoyamos para que la persona vuelva al equilibrio psicológico y pueda seguir enfrentándose a su devenir cotidiano, siempre y cuando también recomendando que la persona vaya a un proceso psicoterapéutico. La verdad es que es una técnica preventiva. La intervención en crisis lo que quiere es prevenir que se genere un problema mayor. Eso es lo que se quiere con intervención en crisis. No queremos que se genere un problema mayor. Y esto lo decía Kaplan desde el principio. Kaplan era un teórico que trabajaba precisamente leyendo expedientes en el psiquiátrico, y cuando los leía él se daba cuenta que las personas tuvieron momentos disyuntivos en su vida, momentos disruptivos que cambiaron para siempre su vida. Y él entonces empieza a teorizar y dice, si hubiéramos podido intervenirlos en ese momento, probablemente ellos no estarían en el psiquiátrico. Y desde ahí surge la intervención en crisis como una prevención.
Entonces, a grosso modo eso es. Okay. Como psicólogo, ¿ha tenido que intervenir en alguna crisis y podrías compartirnos alguna experiencia? Así es, de hecho, en mi caso, yo me hago especialista en intervención en crisis por el área en la que me desarrollo. Yo primero me fui desarrollando en el área de adicciones. Puedo decirles que en el instituto donde trabajé o en la institución donde trabajé, yo atendía 6 pacientes y tenía que hacer 2 de prevención, 2 horas de prevención. Y ahí se iban mis 8 horas. Y atendía 6 pacientes, ¿no? Con todo y su familia. Pues de los 6 pacientes que atendía, al menos 4 venían en crisis. ¿Qué tipo de crisis? Pueden obviamente ser muchas del desarrollo, vi muchas del desarrollo, pero también muchas circunstanciales. El venir con consumo de drogas, el saber que tu hijo se está consumiendo drogas, el enfrentar el hecho de que tu hijo se está comportando de cierta manera porque consume drogas, eso lo consideramos una crisis circunstancial. Entonces, ¿qué significa? Que lo que tenemos aquí es que el que se dedica a adicciones tiene que saber bien las técnicas derivadas de los teóricos de intervención en crisis. Posteriormente estudié tanatología, que es el estudio de la muerte, de cómo las personas viven este proceso, y es básico intervención en crisis. Yo ya había estudiado, pero ahí lo reforcé todavía más. Entonces realmente es algo que he hecho muchas veces. Por ponerles un ejemplo, de hecho lo he hecho un montón de veces, podría decirles una persona, por ejemplo, que consumió cristal, que viene con consumo de cristal, no sabe qué hacer, siente que se quiere matar y yo tengo que intervenir, ¿no? Una persona que su hermana acaba de morir y yo tengo que intervenir porque él simplemente entra en crisis, ¿no? Entonces lleva algunos días que murió su hermana y sigue totalmente ofuscado, en shock, y entonces a mí me toca intervenir, ¿no? Por ponerles un ejemplo. También me tocó hacer intervenciones más grandes, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el terremoto de 7.2 me tocó hacer intervenciones en el valle con personas que habían sido damnificados, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una crisis circunstancial que afectó a muchas personas y me tocó atender incluso a grupos grandes de personas que pasaron por ese momento, ¿no? Okay. ¿Qué es lo primero que se debe hacer cuando detectamos que alguien está sufriendo una crisis? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero lo que tendríamos que hacer se llama evaluar, ¿no? Que se llama hacer un perfil CASIG. Nosotros evaluamos emoción, pensamiento y conducta rápidamente. El gran problema del terapeuta que hace intervención en crisis va a ser que va a tener que tener muchas habilidades para evaluar muy rápido, porque no tienes mucho tiempo. ¿Dónde se puede hacer la intervención en crisis? Puede hacerse desde un cubículo hasta donde sea. Entonces necesitas tener muchas habilidades para evaluar. Vas a evaluar el pensamiento de la persona, vas a evaluar su emoción y su conducta. A partir de esa evaluación que tú haces, ahora sí puedes proceder al primero a hacer los primeros auxilios psicológicos. Empezarías por analizar, hacer el primer contacto psicológico, hacer empatía con una persona, posteriormente analizar la magnitud del problema, que es cómo, cuándo y dónde, cómo fue, qué pasó, qué tan intenso fue, y luego a partir del análisis de la magnitud del problema, y usted empezaría a evaluar posibles soluciones. Ya que evalúa la mejor solución posible, implementa un plan de acción y después conecta a la persona, después del plan de acción, le da seguimiento y conecta a la persona con otros recursos. Esos serían los primeros auxilios psicológicos. Eso es lo que usted tendría que hacer. Se oye fácil, pero la verdad es que la bronca donde estriba en la evaluación que usted pueda hacer de las personas. Entonces, emocionalmente, en pensamiento y conducta. Cómo reaccionan las personas, cuáles son sus características, la problemática, qué tan profunda es. Todo eso va a ser muy importante para usted. Obviamente, cuando una persona está en crisis, vamos a encontrar 2 casos muy comunes. Aquellos que no nos hablan, no nos dicen nada, cuya intrusión en pensamiento es mucha. Y en el caso de aquellas personas que nos dicen un montón y nos arrojan un montón de información. Aquellos que nos arrojan un montón de información, vamos a encontrar que podemos trabajar mucho mejor con ellos, pero para el terapeuta también le puede ser difícil organizar toda la información que nos lanza. ¿Sí? Okay. Muy bien. ¿Qué sentimientos tiene al momento de intervenir en una crisis y cómo hace para que estos no le afecten? Más bien, usted tiene que tener claro cuando va a hacer intervención en crisis que va a encontrar a personas que están muy ansiosas o que tienen las emociones que están generando en ese momento llegan a ser muy intensas y poco reguladas. Sus emociones no les están ayudando a llegar al equilibrio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted se va a mostrar en intervención en crisis mucho más directivo. ¿Por qué? Usted le tiene que quedar claro que la persona perdió el equilibrio y no puede tomar decisiones por sí misma. Entonces, lo que usted va a hacer es más bien, en vez de entrar en el sistema entrar en el sistema emocional de la persona, en vez de que la persona le mete en su ansiedad, usted va a tratar de mostrarle, número 1, seguridad. Le va a mostrar seguridad a la persona y usted se va a mostrar seguro y le va a tratar de transmitir eso, independientemente que la persona está muy ansiosa. ¿Cómo lo va a hacer? Obviamente usted no lo va a hacer de manera confrontativa, sino que lo va a hacer de manera empática
Y entonces poco a poco, usted al escuchar activamente, al tratar a la persona con premura, o sea, reflejando que realmente es primordial atenderlo, que realmente entiende la urgencia de lo que está pasando, usted empieza a seguir la serie de pasos que ya le mencioné, siempre manteniendo usted la dirección de todo el proceso. Entonces, por ejemplo, no se mete en el estado de ánimo del otro, más bien meta al otro en el estado de ánimo de usted. Entonces, independientemente de cómo venga, y si viene bien alterado, usted no puede hacer un reflejo de eso como psicólogo, sino que realmente lo que tiene que usted es mantener la calma, mostrarse mucho más directivo, sí, mostrar que usted está interesado, mostrarse empático, sin embargo, no entrar en su estado de ánimo. ¿Sí me explico? ¿Qué le resulta más interesante del área de intervención en crisis? Lo difícil. Es muy cansado y muy estresante. Entonces es muy difícil, muy cansado y muy estresante. Yo siempre les digo que aquellos que hagan intervención en crisis no lo hagan por mucho tiempo, por más de 6 meses, porque regularmente presentamos burnout. ¿Me explico? Entonces el reto y la rapidez con la que tienes que trabajar es lo que más me interesa, o lo que más me gustó y me llamó la atención. ¿Me explico? Entonces el reto de buscar el problema, hacer la evaluación rápida y todo lo que esto supone fue lo que más me gustó. En el área de psicología a mí me gustan las cosas que me representen mayores retos. Entonces eso fue lo que más me atrajo de la intervención en crisis. Entonces obviamente tienes que actuar rápido, tienes que mostrar rápidamente mucho dominio de lo que estás haciendo para transmitir seguridad a las personas. Eso me gusta mucho. ¿Considera usted que hay un perfil para la persona que va a intervenir? Hay algunos que lo hacen mucho mejor. En general hay perfiles para psicólogos, ¿no? No significa que hay personas que lo hacen muy bien de entrada, pero hay personas que van a batallar un poco más para aprender las técnicas que en psicología nosotros aplicamos. Y en intervención en crisis no es la excepción. O sea, pasa exactamente lo mismo. Va a haber personas, sobre todo he visto personas que lo que hacen es que pueden separar los problemas de las intervenciones en las que ellos participan, y una vez que terminan su turno, por ejemplo, de trabajo, se acabó y lo dejan atrás. Y esas personas he visto que las que lo pueden separar bien son aquellas que tienen mayor índice de éxito. Si te cuesta mucho trabajo y eres una persona muy ansiosa, esto no te va a ayudar. ¿Sí? Te vas a quemar rápidamente. Entonces aquellos que lidian mejor con el estrés, aquellos que son resilientes, aquellos que pueden separar su trabajo muy bien de su vida cotidiana, son los que les puede ayudar. También he visto que tiene que ver con la edad. En algunos casos he visto que se dificulta mucho más. Cuando vas creciendo, se empieza a dificultar mucho. A mí se me empieza a dificultar más, por ejemplo. A mí me pasaba que cuando era joven sí hacía una separación mucho mayor de mis emociones, de lo que estaba pasando y de mi turno de trabajo, ¿no? Con lo que estaba haciendo. Y de hecho por eso trabajé mucho tiempo en intervención en crisis. Pero llega un momento en que ya te sientes más cansado porque demanda mucha energía y entonces ya no lo haces con tanto ahínco como lo solías hacer. Es un área que demanda mucha energía, que también tiene que ver con eso. Yo por último, una recomendación que le puedo hacer a los docentes que no somos especialistas en psicólogos, si no somos psicólogos, al momento de presentarse una situación. No, exacto. Ajá. Córrale, no es cierto. No lo haga, compa, no es cierto. La verdad es que sí soy en ese sentido, muy celoso de la intervención en crisis. Y es algo que discuto constantemente con otros profesionales. Porque sé lo complicado que puede llegar a ser hacer intervención en crisis. Entonces, la primera recomendación es que buscaran usted rápido un profesional. Si no encuentra un profesional, nada más que siguiera esas reglas que le acabo de decir, sencillas, ¿no? Que es, haga el contacto con la persona, analice la magnitud del problema, busque posibles soluciones y luego conéctelo con un recurso más amplio que sería lo mejor un psicoterapeuta. Entonces le recomendaría eso y que buscara ayuda lo más pronto que sea posible. Atender a alguien que esté en crisis llega a ser muy difícil. Imagínate atender a alguien que se quiso quitar la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso algunos que tenemos mucho tiempo trabajando en esto, se nos va y de repente cometemos errores y te sientes bien mal si cometes un error con alguien. Imagínate, se quiere quitar la vida, cometes un error, se quita la vida, imagínate cómo te sientes. Si no eres un experto, imagínate cómo se puede sentir eso. Se te sientes mucho peor, pues al hacer una intervención a lo mejor obviamente no es lo deseable, no tienes lo deseable. Una persona que yo fui a ayudar a una persona que se subió, a lo mejor ustedes se acuerdan, un poste de la luz, y una señora que está embarazada se pone el poste de la luz y se quería montar. O sea, intervienen los de la luz, ¿no? Ya cansada la pueden tumbar en el carrito de los de la luz,
y la pueden bajar. Pero imagínate ellos que no son profesionales o expertos, si se hubiera caído, ¿cómo creen que se hubiera sentido? Pues imagínate, si como psicólogos es bien difícil manejarlo, ahora imagínate cuando no eres psicólogo, es terrible si te pasa algo, pues, porque no vas a entender exactamente qué hiciste o cómo lo hiciste. Y te puedes empezar a responsabilizar, por lo cual yo recomendaría que no lo hagan, mejor más bien rápidamente busque un profesional, llame a urgencias para que un profesional que esté mejor preparado lo pueda atender, y si no le queda otra de esos pasos que yo le dije, y rápidamente después de eso consigue un profesional. Terminando que usted haga esos pasos, no deje a la persona sola y busque cómo conectarla con una red de apoyo, que sería muy importante. Eso usted tiene que hacer durante la evaluación. Nada más dije emoción, pensamiento y conducta, pero la verdad es que evaluamos también la red social, ¿no? Porque vamos a necesitar recursos sociales para que la persona pueda estar bien protegida. Por ejemplo, una persona que no tiene recursos sociales, ¿qué harías? Pues te lo mandarías a una institución. Atiendes a alguien que no tiene recursos sociales, no puede ir a su casa porque no tiene familiares, pues la tienes que llevar a una institución cuando peligra su vida. Esas son de consideraciones que tenemos que hacer. En este momento resumí mucho, ¿no? Pero la verdad es que hay un montón de consideraciones que tienes que hacer cuando vamos a tratar intervención en crisis. Tan es así que yo creo que es una de las áreas mucho más difíciles de la psicología. Eso es algo de lo que es muy difícil trabajar. Pues no recomiendo que las personas cuando lo hagan se queden mucho tiempo haciendo. Regularmente llega a ser bastante desgastante. Muchas gracias. Sí,